Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Muy buenas noches, hermanos. Saludarlos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más reunidos para compartir con ustedes de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 25, versículos 1 al 13. Vamos a la lectura para compartir esta palabra. Dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tengamos un momento de oración. Padre, queremos darte las gracias por regalarnos un día más de vida, por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra, y que en este tiempo, Dios, tu palabra sea oportuna, tu palabra sea clara, tu palabra lleve el propósito para el cual envías. Dios, en esta hora me pongo en tus manos. Permíteme ser un instrumento de bendición a donde llegue esta palabra, Dios, y que toda la gloria y toda la honra sea solo para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y importante mencionar de que cuando encontremos parábolas una tras otra, siempre llevarán a complementar un mensaje o reafirmar una verdad. Cuando encontramos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, terminada la misma, encontramos la parábola de los talentos. Y si buscamos una correlación con ambas, encontraremos que la palabra de los talentos nos habla de lo que los siervos hicieron con lo que Dios les dio. Básicamente es el dar cuenta de su servicio, de su labor estando en el cuerpo. Pero cuando hablamos de la palabra de las 10 vírgenes, ya no nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer o del hacer, sino nos habla del ser. Y juntando ambas, pues vamos a encontrar una enseñanza hermosa del equilibrio que tiene que haber entre el ser y el hacer, y que ambas cosas serán motivos de dar cuenta a nuestro Dios en el día en que pasemos uno por uno delante de su presencia para ser juzgados por Él. Bien, nos enfocamos entonces en la parábola de las 10 vírgenes. Y en verdad, pues, esta parábola tiene muchísimas cosas para compartir. Quiera Dios que el tiempo nos dé. No podemos ser muy extensos, pero empieza diciendo que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y cuando la Biblia nos habla del reino de los cielos, es básicamente hablarnos acerca de la persona de Jesucristo, del mensaje de Jesucristo y de la obra de Jesucristo. Por ejemplo, si vamos al pasaje de Romanos 14, vamos a encontrar una pequeña definición acerca de lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Romanos 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu.
el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sintetizando este versículo, podríamos decir que el reino de Dios no está circunscrito, ni limitado, ni enfocado a cuestiones terrenales, cuestiones naturales del hombre, cuestiones de su carne y de su sangre. O sea, no está cifrado en comidas, bebidas, reuniones o actos de nuestra propia carne o ambiciones personales de este mundo, sino el reino de los cielos o reino de Dios está enfocado en justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu Santo. Es decir, lo que Él ha de producir en cada uno de nosotros al llegar a Él va a ser justicia, paz y gozo. O sea, manifestaciones, obras y operaciones que el Espíritu Santo hace en la vida de cada hijo de Dios, enfocándonos en la manera correcta en que tengamos que vivir en este mundo, que es con la mentalidad puesta en Cristo, con los ojos colocados en Jesús, manifestando una vida netamente espiritual, con ojos espirituales, con mente espiritual y con voluntad para moverse en este mundo terrenal, pero sin desligarse de lo más importante, su conexión espiritual. Porque el reino de los cielos nos va a llevar, o el reino de Dios nos va a llevar a manifestar en nuestras vidas el carácter de Jesús. Entonces, si esa palabra traemos al contexto de las 10 vírgenes, pues nos dice que esto es semejante a 10 vírgenes. Y acá aparece bastante información. Por ejemplo, cuando hablamos del número 10, el 10 simboliza prueba. Y lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia, el número 10 relacionado con prueba. Por ejemplo, cuando Daniel tuvo que decidir entre ser fiel a Dios y doblegar su voluntad ante la invitación, por ejemplo, del rey Nabucodonosor, en la cual establecía una alimentación que no era propio para un hebreo, que lo iba a llevar a quebrar ciertos principios de la palabra de Dios, él decidió no participar de la mesa de Nabucodonosor, sino ser sometido durante 10 días de prueba. Es lo que le dijo al vigilante que tenía asignado a su custodia. Le dijo: pruébame durante 10 días, pero comiendo legumbres y tomando agua, a fin de que a los 10 días tú veas cómo está mi semblante, cómo está mi condición física. Y fue probado. Fue probada su decisión y fue afirmada su decisión cuando decidió ser fiel a Dios. O sea, el 10 nos relaciona con prueba. Ese mismo 10 aparece en el mensaje a la iglesia de Esmirna, los 10 días en que va a ser sometido a prueba. Por tanto, el 10 nos lleva a pensar de que cuando nos habla de las 10 vírgenes, son 10 vírgenes que van a ser sometidas a prueba. Y cuando hablamos de vírgenes, estamos hablando del carácter en esencia de un hijo de Dios, propiamente de la iglesia. Y podemos ir, por ejemplo, a Segunda de Corintios, el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, donde dice Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Qué elementos utiliza Pablo para darnos a entender el carácter, la postura y la posición que tiene todo hijo de Dios y a la vez la iglesia, porque cada uno de nosotros somos iglesia? Es que Él nos compara con una virgen. Y hay un celo de Dios por ese cristiano, por esa iglesia. Y esa misma palabra, si lo trasladamos a las 10 vírgenes, vamos a encontrar que el reino de Dios, ¿no?, los planes de Dios, el deseo de Dios,
es compararla a 10 vírgenes que van a ser sometidas a prueba en cuanto a su carácter, en cuanto a sus decisiones y en cuanto a su obediencia. Porque nos sigue hablando diciendo que tomando sus lámparas salieron para recibir al esposo. Estas 10 vírgenes tenían conciencia de que el esposo iba a venir. Estas 10 vírgenes sabían que las lámparas eran muy importantes para sus vidas. No podían desligarse de las lámparas, lo sabían y sabían que el esposo iba a venir. Entonces salieron a recibir al esposo, pero 5 de ellas dice que eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y cuando la Biblia nos habla de prudente, nos habla de personas equilibradas, personas responsables, personas cuidadosas, personas temerosas de lo que están haciendo. Y cuando nos habla de insensata, nos habla de personas irresponsables, descuidadas, que actúan con necedad, que no valoran lo que tienen, que son ligeros en tomar sus propias decisiones y que propiamente deciden andar por su propia voluntad. Entonces, de estas 10 que son sometidas a prueba, encontramos 2 grupos, 5 prudentes y 5 insensatas. Ahora, el número 5 también tiene un significado. El número 5 significa gracia y responsabilidad de esa gracia. Y interesante ver, por ejemplo, que cuando David iba a enfrentar a Goliat, él decidió no usar la armadura de Saúl, sino decidió usar su honda. Y cuando estuvo frente al guerrero llamado Goliat, el filisteo, pues él tomó 5 piedras, que era lo único que tenía él para defenderse. Y dice la palabra de Dios que solo fue necesario que use una sola piedra para vencer a Goliat. ¿Por qué? ¿Y qué entendemos en esto? ¿Y qué relación tiene el número 5? Es que el número 5 está relacionado con la gracia y la responsabilidad. De la responsabilidad en relación a esta gracia. Cuando David coge 5 piedras, él estaba diciendo, cojo lo único que tengo, lo único que sé hacer y lo único que me puede ayudar en este momento. Él estaba reconociendo su condición y su limitación humana para defender el honor no solamente de Israel, sino del nombre de Dios. Y Dios honra su decisión, su confianza, y Dios honra la actitud de poner sus debilidades en Dios para hacerse fuerte en Dios y tener la victoria de Dios con el solo hecho de usar una sola piedra. Entonces encontramos que la gracia operante en alguien que confía, en alguien que depende de Dios, hace posible que sus debilidades se conviertan en fortalezas y aquella arma se convierta en el instrumento por la cual Dios es quien le da la victoria. También el número 5 lo encontramos en la gracia del Señor en dar a su iglesia 5 ministerios. 5 ministerios que han de servir para capacitar, para formar y para preparar a los hombres de Dios para la tarea de Dios. Y también encontramos que la ley escrita por Moisés contiene 5 libros, ¿no? El Pentateuco, que sirve para mostrar al hombre que decide confiar en Dios su responsabilidad con el Creador. Por tanto, el 5 es un número que nos habla de la gracia y nos habla de la responsabilidad. Si estos 5 lo trasladamos a 5 prudentes y 5 insensatas, que sumados son las 10 vírgenes, es Dios trasladando a estas prudentes e insensatas la gracia y la responsabilidad de poder pasar a través de esta prueba que estamos hablando, donde el carácter, y la voluntad y la decisión de cada uno se va a ver a través de esta parábola. Dice que 5 eran insensatas, 5 eran prudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y aquí encontramos la primera irresponsabilidad de las insensatas. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Ahora, las lámparas es un símbolo. Acá en este pasaje de esta parábola hay bastante simbología, ¿no? La simbología del reino, la simbología del 10, la simbología de las vírgenes, la simbología de las lámparas,
que nos lleva a recordar por la palabra que lámpara es una simbología de la palabra de Dios. Lo encontramos en el Salmo 119. El Salmo 119 nos habla de esta simbología. Salmo 119, versículo 105. Nos dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos simboliza la lámpara? La palabra de Dios, que es la que va a iluminar nuestro camino. Y ellas toman la lámpara, pero no toman consigo aceite. Y el aceite tiene la simbología de la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo hijo de Dios. No es suficiente tener conocimiento de la palabra. No es suficiente tener una Biblia en casa. No es suficiente abrirla de vez en cuando. Se necesita la unción, la frescura, la renovación, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo, que es tan necesario que esté operando en nuestras vidas, porque de lo contrario nos convertiríamos simplemente en personas religiosas que no tienen un mover, que no tienen un fluir del Espíritu Santo tan necesario y tan importante en la vida de todo hijo de Dios. Y recordemos un poco, por ejemplo, cuando esos temerosos 12 apóstoles, que luego quedaron solamente 11, asustados luego de la muerte de Jesús, dudando aún en la resurrección, era necesario que sean investidos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu vino sobre ellos en el día de Pentecostés. Pero no fue suficiente solamente eso, sino que paso siguiente ellos descubren llenura del Espíritu Santo, plenitud del Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y más adelante vemos en el capítulo 4, por ejemplo, cómo ellos nuevamente son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos está hablando acerca de eso? De la importancia no solamente de tener una experiencia o una llenura o una plenitud el día de hoy, sino en continuar día a día llenándose la presencia de Dios, porque ese es el diseño de todo hijo de Dios. Y Pablo recoge esa verdad de la primera iglesia para llevarnos al capítulo 5 del libro de Efesios y decirnos lo siguiente. Efesios 5, 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta esto? Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo recoge esta verdad de la experiencia de la primera iglesia y dice: no es suficiente un día de gloria con Dios, un tiempo de oración hermoso donde nos sentimos llenos de la presencia de Dios. Eso es bueno, pero es necesario que eso sea continuo. Necesitamos siempre ser llenos del Espíritu Santo, y Pablo recoge esa verdad para enseñar a la iglesia de los Efesios y a toda la iglesia la importancia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta esta llenura? Con lo que tú y yo hablamos durante el día. Dice que hablemos con cánticos, con himnos, que alabemos en nuestros corazones a Dios. ¿Y cómo se manifiesta? También con las cosas que declaramos con nuestras bocas, siempre dando gracias a Dios en todo tiempo. ¿Cómo identificamos a alguien que está lleno del Espíritu Santo? Cuando hay cánticos, cuando hay palabra de Dios, cuando hay acciones de gracia siempre en su corazón, a pesar de que pueda ser un día malo, a pesar de que haya dificultades que está atravesando, a pesar de que pueda estar hasta enfermo, pero siempre en su boca habrá palabras de gratitud, palabras de adoración, palabras de alabanza, palabras que glorifiquen y exalten el nombre de nuestro Dios, Cristo Jesús. Entonces, volviendo a la parábola, encontramos de que estas insensatas, dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. O sea, no estaban llenos, tenían un poco de aceite de repente ahí, pero no tenían la plenitud que Pablo nos habla y nos enseña en Efesios. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas y juntamente en sus lámparas. Es decir, eran prudentes, responsables y también personas que preveían lo que podría venir. Entonces, llenaron sus lámparas y también llevaron unas reservas en sus vasijas por si acaso le pudiera faltar en el camino. Pero
Dice la Biblia en el versículo 5 que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10, en esta aparente tardanza del esposo, dice que sucedieron dos cosas en su vida. Todas cabecearon y todas se durmieron. Cuando alguien está cabeceando, está entre dormido y despierto. Y en esa condición, pues uno no percibe mucho del mundo exterior. Uno está quizás escuchando algo, pero la siguiente parte no la escucha porque en esa siguiente parte se quedó dormido y luego vuelve a despertar y está en un cabeceo porque está en una situación previa a quedarse plenamente dormido. Y el estado de dormido es un estado ya de inconsciencia, de estar desconectado, porque puede estar pasando cualquier cosa a su alrededor y no lo percibe, no lo entiende, no lo capta. Y el Señor pone esta palabra aquí del versículo 5, tanto del cabeceo como del dormir, que lo experimentaron todas, que representan la iglesia en su conjunto, para hacernos recordar, creo, en tiempos como el cual estamos viviendo. Tenemos prácticamente 6 meses con las congregaciones cerradas, los locales cerrados. Hay muchos que tienen 6 meses sin congregar porque ni siquiera se conectan por los medios virtuales. Otros lo hacen de vez en cuando. Otros lo hacen quitando las imágenes de que lo puedan ver para que simplemente vean que está conectado, más de repente está involucrado en otras cosas y no está realmente conectado en las cosas de Dios. Es que la única forma que tenemos para tener cierta relación, cierta interacción y comunión con nuestros hermanos en Cristo es a través de estos medios. Pero algunos ni siquiera a través de estos medios se están conectando. ¿Qué significa esto? Que la iglesia, movida por estas circunstancias, muchos han entrado en un cabeceo espiritual y muchos se han quedado dormidos, desconectados totalmente de su mundo real, siendo insensibles a lo que está pasando a su alrededor, pensando que esta es una situación solamente transitoria, sin darse cuenta que estamos pasando por tiempos de realmente de dificultad y de cumplimiento profético de las palabras de Dios. En esta situación realmente es lamentable para toda la iglesia. Lamentable en el sentido de que se está perdiendo la comunión, se está perdiendo el propósito de iglesia, se está perdiendo la trascendencia de comunicar correctamente el Evangelio y son muy pocos los que realmente están en la sintonía de las cosas de Dios. Estuve escuchando hace unos días al pastor Bolaines en una de sus prédicas, porque él pastorea en Estados Unidos, y él dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo: ahora que ya se han aperturado las iglesias para que se puedan hacer reuniones, vemos que solamente el 40% de los que antes congregaban en ese lugar están volviendo a congregarse con la frecuencia que tenían antes. Y lo dijo como un sentimiento de incomprensión, porque se supone que luego de 5 o 4 meses cerrado hay mucha motivación para volvernos a reunir, para volvernos a juntar, para volver a alabar juntos a Dios, pero la realidad muestra que solamente 4 de 10 lo están haciendo. Y eso es realmente preocupante porque nos lleva a entender, creo, con más claridad lo que dice el versículo 5. Tardándose el esposo, todas cabecearon y todas se durmieron. La iglesia del día de hoy está cabeceando y está durmiendo. Y se necesita recordar que esta palabra tiene vigencia para el día de hoy. No como algunos dicen, no, esta palabra solamente es para el pueblo de Israel. No, esta palabra es para la iglesia. Para la iglesia de Cristo es esta palabra. Y esta palabra nos coge a todos porque de pronto hemos entrado a ese momento de incertidumbre, no saber qué hacer y sobre todo de amoldarse a un sistema, de estar metido en casa, de no
de saber que no podemos salir, de que no podemos reunirnos, no podemos ir a lugares públicos, no se puede hacer nada, y la iglesia se va limitando simplemente a tener su pequeña reunión en casa, a orar solo, a leer su Biblia, pero no hace la otra parte. Y la otra parte es la comunicación del Evangelio, la administración a gente necesitada, la enseñanza a aquellos que no lo saben. Y si no rompemos este esquema, seguiremos durmiendo. Pero la Biblia dice en el versículo 6 que a la medianoche se oyó un clamor. Y hoy aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Yo creo que va a haber un remesón. Yo creo que algo Dios va a hacer para despertar a su iglesia. Yo creo que su iglesia va a despertar para el propósito que tiene que cumplir realmente en este mundo. Pero este clamor llegó a la medianoche, o sea, al final del día, al final del tiempo y bordeando el inicio de uno nuevo. Estamos llegando al final de los tiempos. Y yo creo que antes del final de los tiempos va a haber un clamor, va a haber un remesón, va a haber algo que Dios va a hacer para despertar a su iglesia y para definir el carácter de uno y de otro. Porque vemos que las 10 se levantan, las 10 se despiertan y las 10 cogen sus lámparas y ambas salen a la búsqueda del esposo. Pero dice la Escritura que cuando salieron, las insensatas se dan cuenta que el aceite no les va a durar. Y le piden aceite a las que tenían aceite y le dicen, danos de tu aceite. Y ella dice, no te puedo dar, una porque esto fue producto de un trabajo personal. Y acá hay algo importante que nos lleva a meditar. En el tiempo que se congregaba, en el tiempo que frecuentábamos regularmente, cuando hacíamos nuestra vida natural, hay mucha gente que vivía de la fe de otro. Hay mucha gente que vivía del testimonio de otro. Hay mucha gente que andaba pidiendo quizás una oración en aquella persona que consideraban que estaba mejor que él mismo, porque de esa manera Dios le podía escuchar. Y ese tipo de gente está enfocada aquí, en aquellas insensatas que cuando se dan cuenta de la demanda, cuando se dan cuenta de la prontitud y de la inmediatez del arribo del esposo, se dan cuenta que no tienen lo suficiente, se dan cuenta que con eso no van a llegar, se dan cuenta de sus limitaciones y piden, dame tu aceite. Pero las que se habían preparado saben que eso no se compra ni se vende, eso se gana por misericordia. Y se gana de rodillas, y se gana buscando de Dios, porque la llenura de Dios es individual, es personal. Hay un trato especial y personal de parte de Dios. Y ellas cuando se dan cuenta de que no, les va a faltar. Y deciden ir a buscar dónde poder comprar, dónde poder conseguir. Y mientras que las prudentes pudieron tener su encuentro con el esposo. Y dice el versículo 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. Hoy como iglesia quizás estemos dormidos, quizás estemos cabeceando, pero si se preparó con tiempo, con responsabilidad, con gratitud, con expectativa, entendiendo que el que está preparado es aquel que está listo, y el que está listo es el que está vigilante, y el que está vigilante es el que está atento a todo movimiento. La iglesia de este tiempo tiene que estar despierta. Hermano, tú que me escuchas, tienes que despertar. Tienes que entender los tiempos que estás viviendo. No son los mismos tiempos de marzo hacia atrás. Son hoy tiempos muy diferentes y seguirán siendo más diferentes, que va a demandar mucho más a todos y cada uno de nosotros, porque esa demanda significará el consumo de esa gracia, el consumo de ese aceite que tiene que ser repuesto día a día, porque la plenitud del Espíritu no lo puedes perder. Estas imprudentes, estas insensatas, perdieron. Y cuando llegaron ya no fueron recibidos, porque el Señor les dijo una palabra, es una palabra muy dura. Les dijo, no os conozco. Y esto nos trae a memoria lo que dice el capítulo 7 del libro de Mateo. Mateo capítulo 7 habla algo similar de esto. Y lo vamos a leer en esta noche para tener la palabra correcta. Dice el 7, versículo 21.
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es interesante esto porque el que califica y el que es conocido por Dios es aquel que en verdad conoce a Dios. Y el que conoce a Dios es aquel que siempre va a hacer la voluntad de Dios. No digo que siempre será perfecto. No digo que no habrá ninguna duda, ninguna desobediencia en esa persona. Digo que siempre tendrá la actitud de hacer la voluntad de Dios. Y aun cuando de pronto desobedeció, inmediatamente se arrepentirá para estar dispuesto a hacer su voluntad. Mas los otros que están haciendo muchas cosas, porque hicieron profecías, echaron fuera demonios y milagros, hicieron cosas, pero no eran de aquellos que estaban dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios. Y por eso yo les citaba la otra parábola de los talentos, porque una cosa es hacer cosas para Dios y otra cosa es ser para Dios. Y lo que Dios quiere es que tú seas para Dios auténtico, real, veraz y siempre dispuesto, siempre con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, siempre en doblegarte, en estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo último que el Señor Jesús nos enseña aquí en esta parábola dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nos invita justamente a eso, nos invita a velar. Y si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser gente que está velando. ¿Quién es el que está velando? El que está expectante, el que está despierto, el que está precavido de los tiempos, el que está buscando en la Escritura una palabra para el día siguiente, una palabra para el día. Velar es aquel que está atento a todo movimiento. Velar aquel que no es indiferente a la necesidad y a la condición de la gente, sea cristiana o no cristiana. Velar es aquel que no se descuida y que persevera y que persiste en lo que ha creído. Y tú y yo somos motivados en esta noche a que velemos. Hermano, hermana que me estás escuchando, no te descuides. Estamos en tiempos finales, en tiempos de decisiones, y quiera Dios que aquel que me escucha deje de ser una insensata y se convierte en una prudente, porque la prudente se prepara y se aprovisiona para lo que viene. Así cuando de pronto dicen por ahí, mañana van a cortar el agua y todo el mundo junta agua porque sabe que el día siguiente no lo hay. Acá el mensaje es, el Señor Jesús viene pronto y nos dejó una palabra: vela, mantente atento, persevera, no te descuides. No creas que están orando solamente por ti y eso será suficiente. No dejes de conectarte a tus días de culto, a tus días preparados, aunque sean virtuales, aunque sé que no es lo mismo, pero no dejes de conectarte, no dejes de estar en comunión, no dejes de estar en oración, no dejes de estar meditando en la palabra, no dejes de estar predicando el Evangelio. Para los que congregan con nosotros, el día sábado pasado salimos a predicar la palabra, salimos a llevar unos víveres, unos pequeños alimentos para aquellos lugares en necesidad que hay, porque siempre habrá alguien en necesidad. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendré cerca, porque siempre habrá mucha gente en necesidad. Pero la mayor necesidad que tiene hoy la población del mundo es su necesidad de Dios. Necesita que la iglesia cumpla su rol, cumpla la gran comisión de predicar la palabra. Hermano, levántate, sal, rompe ese esquema que nos han querido establecer de tenernos encerrados, y hay tanta necesidad afuera. No solamente estemos orando en casa, sino salgamos a predicar la palabra, salgamos a compartir con alguien un pedazo de pan, salgamos a hacer lo que el Señor nos ha enseñado, porque en eso consiste el reino de los cielos, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
tengamos un momento de oración para terminar dándole las gracias a Dios. Dios y Padre, las gracias y la gloria sea dada a ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey y tú eres nuestro Señor. En tus manos, Señor, nos ponemos en este día, rogándote, Señor, de que todo aturdimiento y todo cabeceo y toda pesadez espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, se vaya de la vida de todos tus hijos, porque estás pronto a venir y a levantar una iglesia que vela, que ora y que ama y anhela tu pronta venida. A ti sea la gloria, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Ya medianoche llegó el esposo, las que estaban apercibidas fueron